La responsabilidad afectiva. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a hablar de un tema que toca una fibra profunda en las relaciones humanas modernas, la responsabilidad afectiva, abordada desde una experiencia que casi todos hemos vivido, la sensación de ser dejado en visto. Imagina la escena por un momento. Redactas un mensaje, tal vez pones en él algo importante. Una emoción sincera, una pregunta sobre el vínculo, un intento de reparar un malentendido o simplemente un gesto de cariño. Presionas enviar. ¿Ves cómo aparecen las dos marcas de lectura? Pasan los minutos, pasan las horas, eventualmente pasan los días y la respuesta nunca llega. El silencio tiene un sonido muy ruidoso. En la era de la comunicación instantánea, el silencio se convierte en un mensaje en sí mismo. Ante la falta de palabras, la mente humana, que odia la incertidumbre, empieza a rellenar los huecos. Y nos preguntamos, ¿dije algo malo? ¿Exageré? ¿Ya no le importo? ¿Ya no quiere mi amistad? ¿Qué hice para merecer que me ignoren de esta manera? Sentir que te dejan en visto o que alguien se aleja sin dar explicaciones genera una herida particular, la herida de la invalidez. Nos hace sentir invisibles, como si nuestra presencia, nuestras emociones o nuestro tiempo no hubiera tenido suficiente valor para recibir al menos un par de frases de cierre. En los últimos años, el término responsabilidad afectiva se ha vuelto muy popular en redes sociales y conversaciones cotidianas. Sin embargo, a menudo se malinterpreta. Responsabilidad afectiva no significa que debas complacer a todo el mundo, ni que estés obligado a mantener un vínculo con alguien si ya no lo deseas, ni que debas tener conversaciones interminables cuando no tienes la energía. Responsabilidad afectiva significa, en esencia, el cargo del impacto de tus acciones y tus palabras tienen en las acciones de los demás. Es la madurez de entender que, aunque no eres responsable de cómo los demás procesan sus emociones, sí eres responsable de cómo tratas a las personas con las que has construido un vínculo, por pequeño o grande que sea. Es la capacidad de actuar con empatía, honestidad y respeto, incluso cuando la conversación que debes tener es incómoda o difícil. Para entender la responsabilidad afectiva en toda su complejidad, debemos hacer un ejercicio de profunda empatía y mirar a la otra cara de la moneda. Cuando alguien no responde, cuando alguien se distancia o cuando alguien no tiene capacidad de sostener una conversación profunda, no siempre lo hace por malicia, crueldad o desinterés consciente. Muchas veces las personas están atravesando sus propios procesos internos, batallas invisibles de las que no sabemos nada. Vivimos en una sociedad agotada, donde la salud mental de millones de personas está al límite. Hay momentos en la vida en que una persona se siente abrumada por la ansiedad, por una depresión silenciosa, por problemas familiares, por colapsos laborales o por traumas del pasado que no han sabido sanar. Cuando alguien se siente emocionalmente colapsado, su capacidad para comunicarse se reduce al mínimo. Para esa persona, responder un mensaje que requiere vulnerabilidad o confrontación puede sentirse como escalar una montaña sin oxígeno. Es un intento por sobrevivir a su propio caos interno. La persona se retrae, se encierra en su caparazón y se desconecta del exterior. Aquí es donde debemos aprender a diferenciar entre la intención de dañar y la incapacidad emocional. Muchas personas no te ignoran para hacerte daño a propósito, te ignoran porque no tienen las herramientas emocionales para gestionar lo que sienten ni para expresar lo que les pasa. A nadie le enseñaron en la escuela cómo tener conversaciones difíciles, cómo decir necesito espacio sin herir, o cómo expresar en ese momento no puedo darte la atención que buscas porque no me encuentro bien. Reconocer que la otra persona está pasando por su propio proceso no justifica la falta de comunicación, pero nos ayuda a sacarnos del centro del problema. Nos permite entender que ese silencio habla de los límites, miedos e incapacidades de la otra persona, no de nuestro valor como seres humanos. Cuando no recibimos respuesta de alguien que nos importa, nuestro ego tiende a cometer un error fundamental: asumir que el problema somos nosotros. Si no trabajamos en nuestro propio amor propio y en nuestra seguridad personal, el silencio del otro activa nuestras peores inseguridades. Empezamos a pensar, si fuera más atractivo, si hubiera dicho las cosas de otra forma, si no fuera tan demandante, no me habría dejado en visto. Pero reflexiona sobre esto por un momento.
La forma en que una persona se comunica o se retira de un vínculo es un reflejo directo de su mundo interno, no el tuyo. Una persona con madurez emocional te dirá con claridad dónde está parada. Una persona desbordada o temerosa se esconderá en el silencio. Cuando entiendas que su comportamiento es el resultado de sus propias limitaciones, dejas de cargar con una culpa que no te corresponde. La responsabilidad afectiva es una calle de doble sentido, así como es irresponsable desaparecer sin dar una explicación cuando hay un vínculo establecido. También es fundamental que aprendamos a respetar los ritmos y procesos de los demás. No podemos exigirle a nadie que procese sus emociones a la misma velocidad que nosotros. No todos tienen la misma claridad mental en el mismo momento. A veces forzar a alguien a hablar cuando está colapsado solo genera más resistencia y conflicto. Tener compasión implica aceptar que la persona puede estar librando una batalla interna en la que no tenemos participación directa y que su ritmo para procesar el dolor, el miedo o la confusión es diferente al nuestro. Llegamos al punto de inflexión de este tema. Hay un peligro silencioso en el que caen muchas personas empáticas, la trampa de justificarlo todo en nombre de los procesos personales del otro. Decir, es que él o ella está pasando por un momento difícil, es que tiene miedo al compromiso, es que tuvo una infancia complicada, puede convertirse en un pretexto para tolerar dinámicas de abandono emocional, falta de respeto o migajas de atención. Una frase muy sabia que resume este dilema. Comprender el dolor de alguien no significa que debas permitir que ese dolor te lastime a ti. Puedes ser empático con la situación de la otra persona, puedes desearle sinceramente que sane sus heridas y al mismo tiempo entender que ese vínculo no te está haciendo bien. La responsabilidad afectiva hacia el otro nunca debe exigir la anulación de la responsabilidad afectiva hacia ti mismo. ¿Qué es la responsabilidad afectiva hacia uno mismo? Es el arte de poner límites sanos sin culpa. Es la capacidad de decirte, entiendo que estás pasando por un proceso difícil y lo respeto. Pero yo necesito un vínculo donde haya comunicación, claridad y reciprocidad. Si tú no me lo puedes dar en este momento, no te voy a exigir que cambies, pero yo elijo dar un paso al costado para cuidar mi paz mental. El límite no se pone para castigar al otro ni para obligarlo a reaccionar. El límite se pone para proteger tu propia energía. Cuando te quedas esperando indefinidamente en la puerta de alguien que no puede o no quiere abrirte, te estás abandonando a ti mismo. ¿Qué hacer entonces cuando te dejan en visto o cuando sientes que la comunicación se corta de golpe? Te sugiero 3 pasos prácticos guiados por la responsabilidad afectiva propia. 1. Da un paso atrás y respira. No reacciones desde el impulso o el enojo. No envíes una ráfaga de mensajes pidiendo explicaciones desesperados. Dale espacio a la situación. Este espacio te permitirá ver las cosas con perspectiva y observar cómo actúa la otra persona sin que tú estés presionado. 2. Valida tus emociones sin juzgar al otro. Es completamente normal sentir tristeza, frustración o molestia. Permítete sentir esas emociones, pero no construyas historias dramáticas en tu mente. Acepta el hecho tal como es. Envía un mensaje, no hubo respuesta, esto me incomoda, pero mi valor no depende de esa respuesta. 3. Acepta el silencio como una respuesta clara. A veces esperamos que el cierre de una historia venga en forma de una llamada, una conversación explícita, pero en el mundo real el silencio y la ausencia prolongada son una respuesta rotunda. Nos dicen, en este momento no tengo la capacidad, el interés o la disponibilidad para estar aquí. Acepta esa respuesta implícita con elegancia y dignidad, sin enojo, pero con firmeza. Llegamos al final de esta reflexión sobre la responsabilidad afectiva y el arte de gestionar el distanciamiento. Recuerda que no podemos controlar cómo actúan los demás, qué vacíos cargan o qué decisiones toman. Lo único que está bajo nuestro control absoluto es cómo respondemos ante sus acciones, qué lugar les damos en nuestra vida y con qué elegancia elegimos soltar lo que no florece. Si hoy estás pasando por la experiencia de haber sido ignorado o dejado a la deriva en un vínculo, haz una pausa. Suelta la necesidad de pedir explicaciones a quien no tiene la madurez de darlas. Compadécete de su proceso, entiende sus limitaciones, pero no te quedes a habitar en su silencio.
Elige ser responsable afectivamente contigo. Habla con la verdad, trata a los demás como te gustaría ser tratado, comunica tus emociones con valentía y cuando un espacio ya no te ofrezca la claridad y la reciprocidad que mereces, aprende a retirarte en silencio, con la cabeza en alto y el corazón en paz. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio. Sígueme en CREA con Carla Castellanos.